retraso, retardo o restricción. Son varios términos que se podrían utilizar como sinónimos. Van a encontrar en la literatura de esa manera, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Insuficiente expresión del potencial genético del crecimiento fetal. Esto es más bien una definición más científica, ¿verdad? Tiene una prevalencia que podría ir hasta el 17%, ¿sí? Son niños que tienen un peso por debajo a lo esperado para su edad gestacional. Eso se le llama restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos de esto? Porque el peso al nacer es un excelente indicador del tipo de asistencia médica que requerirá el recién nacido, ¿sí? Entonces, solamente si yo hablo de peso, estoy diciendo, este bebé corre riesgo, no, este bebé va a estar bien, no, este bebé no va a estar bien, muy probablemente no, y va a requerir más cuidados, más atenciones. Y vamos a ver en qué consisten esos cuidados, esas atenciones. Y es uno de los mejores predictores de la mortalidad infantil. Imagínense que el peso al nacer es uno de los mejores predictores de mortalidad. Bueno. Si bien se acepta en general como recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino a todos los recién nacidos cuyo peso al nacer se halla por debajo del percentil 10, ¿verdad? Que es la línea de pequeño para la edad gestacional, o por debajo de 2 de bioestándar de la media para la edad gestacional. Cuando hablamos del percentil 10 es lo mismo que decir 2 de bioestándar, menos 2 de bioestándar. No todos los niños que al nacer pesan menos de los valores correspondientes al percentil 10 son recién nacidos con retardo de crecimiento intrauterino, porque podría tratarse de niños con potencial de crecimiento bajo pero normal, es decir, constitucionalmente pequeños. Son bebés pequeños. El retardo de crecimiento intrauterino tiene que tener algún factor que afectó su crecimiento en algún momento de la gestación, un factor muy importante, y que probablemente no solamente afectó el peso, sino que tuvo otras alteraciones que podrían ser más graves. Bueno, no todo recién nacido pequeño para la edad gestacional es un neonato de bajo peso al nacer. Por ejemplo, un niño con 40 semanas de edad gestacional por capurro, pero que nació con un peso de 2.800 gramos. 2.800 es un peso adecuado, no es un peso bajo al nacer. Pero igual es pequeño para esa edad gestacional. No es bajo peso porque tiene más de 2.500 gramos, ¿está bien? Pero igual ya es un factor de riesgo sumamente importante porque es pequeño para la edad gestacional. No todo recién nacido de bajo peso al nacer es pequeño para la edad gestacional, porque podría ser un recién nacido de pretérmino, es lo contrario al primer ejemplo que vimos, ¿sí? El niño puede tener 2.400 gramos, pero tener una edad gestacional de 34 semanas. Entonces es adecuado para la edad gestacional. Es un bebé pretérmino adecuado para la edad gestacional, pero es de bajo peso al nacer porque tiene menos de 1.500 gramos. ¿Está bien? ¿Se entienden las diferencias? Esas diferencias es lo que nosotros tenemos que manejar. Bueno, volviendo a la importancia de lo que es un recién nacido con retardo de crecimiento intrauterino. Estos bebés poseen mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas degenerativas en la edad adulta. ¿Ven hasta dónde llega? ¿Sí? Hasta dónde llega el hecho de la repercusión de haber sido un bebé con retraso de crecimiento hasta la edad adulta. Principalmente corre el riesgo de padecer enfermedades degenerativas
como las cardiovasculares, ¿sí? En particular, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, osteoporosis, entre otras. ¿Ven cómo es sumamente importante, determinante para toda la vida de ese ser humano? Las noxas que pudieron haber afectado su desarrollo normal durante el embarazo, ¿sí? Es demasiado importante. Estas alteraciones podrían ser consecuencias inevitables de las condiciones ambientales impuestas en la vida intrauterina. O sea, esos 9 meses, ¿sí? ¿Cómo determinan la gravedad de las enfermedades que podría sufrir durante toda su vida esa persona, ¿sí? Bueno, vamos a clasificar según la severidad del retraso de crecimiento intrauterino en leve, moderada y severa, ¿sí? Existen datos biométricos, hemodinámicos, gasométricos y histológicos que se implican dentro de la clasificación clásica. Bueno, este es un típico bebé recién nacido de pretérmino, ¿sí? ¿Por qué es pretérmino? Por el tamaño. ¿Qué más llama la atención? ¿Qué más llama la atención? Muy bien, tejido celular subcutáneo. Vemos que es prácticamente nulo, es piel y cómo se ven ya los relieves óseos. ¿Ven la pierna? ¿Está flexionada o no? Solamente está estirada. Vemos que el tono muscular y esa flexión todavía no está bien desarrollada, ese tono muscular. Entonces el bebé prácticamente lo que hace es nada más que extender. ¿Está bien? Bueno, vemos que es un bebé pelado. ¿Sí? Todavía no completó tampoco el crecimiento del cabello en el cráneo. ¿Sí? No tiene unto sebáceo. Probablemente es un bebé que ya esté internado hace unos días. Está internado, tiene vía. ¿Qué tiene? Tiene una vía venosa que mantiene. Podría ser una sonda orogástrica o nasogástrica. Lo más probable es que tenga una orogástrica. ¿Qué más tiene? Cánula nasal. Ven que tiene cánula nasal para oxigenoterapia. Y esos cables que cuelgan de él, ¿qué son? Para monitorizar. Son sensores para monitorizar los signos vitales. Temperatura corporal, saturación, ¿verdad? Frecuencia cardíaca respiratoria. Bueno, es un bebé que está internado en una unidad de cuidados intermedios e intensivos probablemente. Bueno, se puede clasificar según si es hipotrófico o retardo de crecimiento intrauterino propiamente dicho, dependiendo del percentil en el que se encuentre, y según el momento de instalación del retraso, de la restricción. La restricción del crecimiento intrauterino se puede instalar tempranamente durante la gestación, antes de las 28 semanas, entonces es precoz, si es tardía, luego de las 28 semanas. Eso va a variar dependiendo del motivo. Hay motivos que se instalan tempranamente, hay otros motivos que se instalan tardíamente. Bueno, esta es una de las clasificaciones más conocidas, el tipo 1 o así, simétrico o armónico. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Todas las medidas en cuanto a lo que es talla y circunferencia cefálica son armónicas o son simétricas, ¿sí? Perímetro cefálico, talla y peso corporal. ¿Por qué? Porque la noxa es la injuria, la enfermedad que causó esa restricción, actuó durante la etapa de hiperplasia celular, ¿sí? Entonces, son los recién nacidos normales o constitucionalmente pequeños.
los famosos sindromáticos, ¿sí? Cromosomopatías. También en este grupo entran las infecciones congénitas, drogas y agentes teratogénicos. ¿Está bien? La fase de hiperplasia celular es la fase más precoz, donde las células están creciendo en número. Bueno, ahí vemos un bebecito con restricción de crecimiento intrauterino comparado con un recién nacido de término. ¿Sí? Probablemente este bebé tenga restricción de crecimiento intrauterino y sea de pretérmino. Bueno, y tenemos el tipo 2 asimétrico o desarmónico o disarmónico. Bueno, ¿dónde está el problema? Tiene una reducción solamente del peso corporal, ¿sí? En cuanto a lo que es talla y perímetro cefálico, está bien, está normal, ¿sí? Se produce cuando la injuria actúa en el momento de la hipertrofia celular, ¿sí? En el momento en que las células ya no aumentan en número, sino que aumentan de tamaño. Bueno, disminuye el perímetro abdominal y el peso debido a la afectación del tejido graso y el hígado. ¿Cuáles son las patologías que actúan para este retardo de crecimiento asimétrico? Son patologías que causan insuficiencia placentaria, hipertensión arterial, diabetes, colágenopatías y principalmente esto vamos a ver en el embarazo múltiple, los gemelares. ¿Está bien? Y entonces en la tipo 1 o simétrico van a ser más bien las cromosomopatías, por ejemplo el síndrome de Down y todas las otras alteraciones genéticas o congénitas, y las infecciones Storch cuando se producen en el primer trimestre del embarazo. Sífilis, toxoplasmosis, rubeola, ¿verdad? Y citomegalovirus. Y acá en el asimétrico ya es todo lo que es diabetes, hipertensión arterial, ¿está bien? Y la gemelaridad. Bueno, aquí vemos un bebé que probablemente sea de término si yo le hago su capurro, pero es bastante flaquito, ¿verdad? Tiene la cabeza grande, probablemente la talla sea normal, pero vemos que hay un problema en cuanto a la grasa, tejido graso, tejido celular subcutáneo. Vemos que tiene el anugo, ¿sí? Los cabellitos no es bebé pelado como el otro que vimos, ¿sí? Las manitos y los bracitos ya están bien flexionados. Bueno, el diagnóstico por la evaluación de la edad gestacional. Fecha última menstruación, por la ecografía ya se sabe perfectamente que ese bebé que van a hacer una restricción de crecimiento intrauterino, y luego se confirma por el examen físico. Y se clasifica el recién nacido según la curva de crecimiento intrauterino. Bueno, eso va clasificando por ecografía, ya se sabe, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es calculamos el índice ponderal. Vamos a ver en la otra diapositiva cómo se calcula el índice ponderal. Pero lo principal es realizar el diagnóstico etiológico. ¿Cuál es la causa que llevó y si esa causa puede continuar afectando el desarrollo normal de ese bebé y tenemos que actuar? Por ejemplo, si es una sífilis congénita, bueno, tratar la sífilis. Si es una toxoplasmosis, bueno, evaluar lo que son las alteraciones que puedo tener a nivel cerebral, por ejemplo. Bueno, si yo quiero saber si es simétrico o asimétrico el índice ponderal, porque eso me va a llevar a investigar mejor a ese bebé. Si es simétrico, bueno, son noxas que actuaron precozmente, probablemente sea una cromosomopatía, tengo que descartar que tenga una alteración genética. Y si es asimétrico, bueno, puede deberse a causas por insuficiencia placentaria, bueno, es la hipertensión materna la causa. Peso sobre talla en centímetros por 100, ¿sí? Y dependiendo de cuánto por ciento sea mi índice ponderal, entonces va a ser simétrico o asimétrico. Si es un índice ponderal entre 2.3 a 2.8 es normal.
Y si es asimétrico, el IP va a estar por debajo de 2.3 o 2.32%. Bueno, vamos a repetir un poquito las causas de restricción. Podemos tener factores maternos, placentarios y factores fetales. Factores maternos, nivel socioeconómico bajo, la mamá no se alimenta bien, secundario de nutrición materna, desnutrición fetal. Eso vamos a ver muchísimo en nuestros países con nivel de desarrollo bajo, ¿verdad? Raza, hay gente que es pequeña de por sí, ¿verdad? Edad materna, sabemos que el adolescente o las edades extremas, madre adolescente o madre añosa, afecta también. Constitución pequeña, privación nutritiva, desnutrición, paridad, ¿sí? Cuanto más hijos tuvo la mamá, más riesgo de que los siguientes bebés sean más pequeños. Si tuvo un antecedente hijo con retardo, va a continuar teniendo. Y luego tenemos y todo lo demás, ¿verdad? Tabaquismo, drogadicción, patologías crónicas maternas, factores placentarios, gestaciones múltiples, infecciones TORCH y factores fetales como los desórdenes cromosómicos, metabólicos, endocrinos, ya dije. Bueno, acá está lo importante para nosotros. Morbilidad asociada a la restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? La muerte intrauterina. La causa puede ser por hipoxia, insuficiencia placentaria, malformaciones severas, infecciones. La asfixia perinatal también es otra complicación del retardo. La hipertensión pulmonar, hipotermia, hipoglicemia y así sucesivamente, ¿verdad? Es un bebé que puede estar sufriendo una asfixia crónica por insuficiencia placentaria. Estos son los bebés que van a nacer todo amarillito, con el teñido de meconio amarillo, por sufrimiento fetal crónico. Bueno, ¿cómo se llama esta técnica que están viendo acá? Esta es la famosa técnica de mamá canguro. Existen salas, ¿sí?, donde la mamá está con el bebé 24 horas en el seno. La mamá con el seno descubierto, el bebé desnudo en su pecho. El seno materno es la mejor incubadora para el bebé. Si estos bebés están estables, no hacen apnea, entonces acá se les deja. Esta imagen no sé dónde será, pero vemos que es un bebé que probablemente está todavía con un dispositivo que le ayuda a respirar, probablemente un CPAP, pero que le da una presión positiva para respirar. Se alimenta por sonda orogástrica, ¿sí?, porque es muy pequeño, no tiene reflejo de succión, y aparte de eso tiene bajo peso o muy bajo peso, entonces la succión es algo negativo para ellos, ¿sí? Si le hacemos succionar, gastan energía que podrían estar utilizando para subir de peso. La técnica mamá canguro es muy importante y se utiliza. Acá tenemos una sala mamá canguro en el hospital regional, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las morbilidades asociadas? Continuando: ictericia, perforación intestinal a los bebés de pretérmino y más todavía que tienen retraso, hacen lo que se llama enterocolitis necrotizante. Eso favorece la perforación, cuadros de peritonitis fecal muy grave, falla renal aguda, inmunodeficiencia, bueno, de todo. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la parte de hipoglicemia, hiperglicemia, para conocer nada más. Existen recién nacidos que por su condición misma se les debe realizar, por más de que estén bien, ningún dato negativo, todo normal, la evolución, le dejamos en alojamiento conjunto con la mamá, pero necesitan que se les
controle a horario la glicemia. Y son esos bebés que por su peso son pequeños, pretérmino o son grandes para la edad gestacional. El bebé que es pretérmino o es pequeño para la edad gestacional o es justamente este que acabamos de ver, una restricción de crecimiento intrauterino, o es un bebé grande para la edad gestacional, entonces se le debe controlar la glicemia al nacer. A la 1 hora, a las 2 horas, cada 2 horas, las primeras 6 horas, luego cada 12 y así ir espaciando los controles de hemoglucotest para ir viendo si ese bebé está regulando la glicemia, regula glicemia. Eso es muy importante, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la hiperglicemia. Se refiere a cuando la glicemia plasmática es mayor a 150 a 180. ¿Qué pasa con la hiperglicemia? Es relativamente frecuente en el recién nacido de bajo peso al nacer. Es poco habitual en un recién nacido de término, ¿sí? Estos bebés de menos de 1500 gramos en adelante están ya internados. Generador. Yo no pensé en eso. Eso sí es grave. Bueno, pero pensando en el ascensor, muy buena anotación. Acá vimos justamente que hiperglicemia más vamos a ver en bebés pequeños, muy pequeños, bajo peso al nacer. O sea, internado en sala de neonatología, más todavía el paciente que está en terapia, unidad de cuidado intensivo neonatal, el que está hidratado. ¿Por qué se le hidrata con qué soluciones? Destroza al 10%, o sea, con alto flujo de glucosa. ¿Y qué pasa? Estos bebés no regulan la glicemia. Ahora, en un bebé grande que está con la mamá, yo más bien lo que voy a, o un bebé normal o pequeño, pero que no tenga muy bajo peso al nacer, pero que está con la mamá. No está hidratado, obviamente, por eso está con la mamá. Se está alimentando a pecho materno. En esos bebés lo que más voy a temer es la hipoglicemia, ¿sí? La hipoglicemia se determina por la glicemia capilar, glicemia basal o glicemia central de sangre menor a 45, ¿sí? El bebé puede tener menos de 45 miligramos por decilitro y eso ya es hipoglicemia. Un bebé, si está todo normal, es de término, se succiona súper bien, de término, buen peso, 3.500 gramos, puede tener inclusive valores menores de glicemia. Una mamá que no tuvo antecedentes de diabetes, ningún factor de riesgo, el bebé tampoco ningún factor de riesgo, puede tener inclusive hasta 35 miligramos por decilitro de glicemia central, alimentándose a pecho materno, ¿sí? El bebé cuando nace tiene una capacidad gástrica muy disminuida, entonces esas 2-3 gotitas que succiona ya le sirven durante las primeras 24 horas de vida, ¿sí? Ahora, si el bebé tiene menos de 45 miligramos por decilitro, es pequeño o es grande y tiene signos y síntomas, está pálido, está taquipneico, sudoroso, eso ya es una hipoglicemia sintomática. Se tiene que tratar, el bebé se interna y se tiene que tratar. ¿Cómo se trata? El bebé, por ejemplo, el que más riesgo corre es el grande para la edad gestacional o feto macrosómico, cuya madre tiene antecedentes de diabetes gestacional mal controlada o descompensada. ¿Está bien? El bebé generalmente, si la mamá estuvo compensada su diabetes, nace normal. No tiene por qué ser un feto de 4,5 kilos, de 5 kilos. Es porque la mamá no controló su diabetes, ¿sí? Entonces esos son los bebés que más riesgo corren de hacer hipoglicemia. ¿Por qué corre el riesgo de hacer hipoglicemia? Porque en el seno materno ellos tienen contacto con la sangre materna, que es la sangre
que mantiene cifras de glicemia elevadas. Entonces, el bebé siendo un organismo normal, ¿qué hace su páncreas? Elimina más insulina de lo normal para poder, claro, entonces está acostumbrada a esa glicemia elevada, nace, deja de tener contacto con esa sangre materna, con hiperglicemia. Entonces ese bebé, para acostumbrarse a eso, hizo un hiperinsulinismo, se le llama. Hiperinsulinismo. Ese hiperinsulinismo hace que las cifras de glicemia del bebé bajen rápidamente, bajen a cifras muy bajas y es muy difícil controlar. Y un bebé que hace hipoglicemia y ya luego hace una cascada de alteraciones metabólicas, hipotermia, hipocalcemia, hipopotasemia y ya. Es un cuadro muy grave, ¿verdad? Entonces hay que actuar rápidamente. ¿Cómo se hacen las correcciones? Con bolos de glucosa. Glucosa al 10%, glucosa al 33% y dependiendo de la glicemia que tenga ese bebé, ¿sí? Y se le van enviando bolos de glucosa, ¿sí? Generalmente 12 cc por kilo y vamos empezando dependiendo de dónde estamos, dependiendo de qué tenemos a mano, va variando eso. ¿Está bien? Y ¿qué es los cuidados? ¿Cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener con esos bebés cuando nacen? La mamá es diabética, el bebé es grande, por ejemplo. Controles de un glucotest. O el bebé es pequeño. Es un bebé de pretérmino o un bebé de bajo peso, tiene menos de 1500 gramos. Entonces se indica. ¿Cómo se indica? El bebé está todo bien, no tiene dificultad respiratoria, nació bien, va con la mamá. Pero igual se le tiene que controlar glicemia. ¿Sí? Cada 1 hora, las primeras 2 horas, cada 2 horas, cada 6 horas de vida, luego cada 12 horas y así sucesivamente hasta que vaya de alta, hasta que yo pueda constatar que en esas 48 horas por lo menos reguló su glicemia durante las últimas 12 horas de vida. ¿Está bien? Por eso es que muchas veces las enfermeras le insisten a la mamá que le dé de mamar sí o sí cada 2 horas, siendo que sabemos que el bebé tiene un periodo de somnolencia de 12 horas y le dice la enfermera a la mamá, despertarle y cada 2 horas el bebé no quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el riesgo de hipoglicemia. Una vez que entra en hipoglicemia ya es un bebé muy complicado, muy grave. Más todavía si tiene esos factores de riesgo. Por eso es que muchas veces también se insiste con las fórmulas. ¿Sí? Porque rápidamente hacen hipoglicemia. Entonces se le da la fórmula. Y es más fácil. Dar fórmula es más fácil que estar encima de la mamá e insistirle con el pecho materno. Bueno, creo que no vuelve el